Capítulo 18. Héroes de la capital. Parte 2. Bueno, ahí va eso. Q gruñó antes de rascarse distraídamente la sien con molestia. Demasiado para ser un aventurero. Actualmente deambulaba sin rumbo fijo por las concurridas calles de Errantel, mientras lamentaba el hecho de que probablemente lo regañarían si regresaba con las manos vacías. Su maestro probablemente no diría nada demasiado molesto, pero a Agravain iba a ser un fastidio. Agravain le recordaba a los intelectuales, los que se utilizan en la guerra como estrategas o rastreadores logísticos, pero un poco peores. Después de todo, Agravain podría considerarse una especie de funcionario del gobierno, ya que trabajó directamente bajo el famoso rey Arturo. Los resultados eran lo que quería Agravain y, seguramente, no estaría nada complacido de escuchar el fracaso de una operación antes de que comenzara. Pero, ¿de quién fue la culpa en realidad? Q se burló interiormente al recordar la forma en que los aventureros de nivel superior en la construcción del gremio de Errantel lo habían menospreciado. Mostró cuán inexpertos e ineptos eran para no comprender la diferencia en las capacidades. Dada la opción, Q no quiso volver atrás y registrarse. Por mucho que dijera que podía soportar el ridículo, su paciencia y orgullo como héroe guerrero del Ulster no lo permitirían. Agravain le había dado una misión y un método en profundidad para alcanzar el objetivo previsto, pero Q decidió que lo haría a su manera. Para cuando dejó el edificio de los aventureros, ya decidió que no necesitaba una clasificación de gremio para empezar. Los héroes no se hicieron a partir de títulos elegantes, sino a través de logros. Por lo tanto, cuando sus sentidos lo alertaron de algo extraño sobre el guerrero de armadura negra y su compañero, Q decidió investigar. De alguna manera, sus sospechas eran correctas. El guerrero con armadura negra y su compañero pudieron evadir por completo su seguimiento. Pensando en el último lugar en el que los había seguido, Q ya entendió lo que debió haber sucedido. Teletransportación. Un hechizo de quinto nivel que permitía al lanzador de magia teletransportarse a una distancia. ¿Lo notaron? Q estaba seguro de que debían haberlo hecho, pero ¿por qué evitar un enfrentamiento? En ese momento, lo sintió. Un sentimiento de fuerte adversario que lo había eludido durante todo su tiempo en el Nuevo Mundo. Si todo el mundo en el edificio de la aventura parecía ser nada más que una plaga zumbante, entonces el guerrero de armadura negra era una bestia feroz que merecía atención. La intuición de Q se lo dijo. En cuanto a por qué evitaron el conflicto, tal vez era demasiado pronto, o no estaban seguros de si tenía compañeros. De cualquier manera, no había podido rastrearlos. ¡Qué desperdicio! Caminando por las calles de Errantel, Q todavía no pudo evitar la sonrisa que se formó en su rostro. Francamente, asustó a otros transeúntes, pero apenas se dio cuenta mientras estaba atrapado en la emoción de encontrar a un individuo interesante. No lo malinterpretes, nunca fue un aventurero. Era un guerrero de principio a fin, y por eso la idea de la batalla lo excitaba. A su lado, no los perdería, pero en cualquier caso, era hora de volver a la realidad. Como ya no iba a ser un aventurero, no estaba seguro de lo que iba a hacer en ese momento. Un poco de respiro fue lo que decidió que necesitaba, pero tal vez incluso algo tan pequeño era demasiado para pedir. ¡Malditos ladrones! Un grito furioso resonó en las calles. Fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Q se detuviera. En su deambular, había llegado a un punto de la ciudad donde ya no estaba muy seguro de dónde estaba. Detrás de él podía oír el inconfundible bullicio de la plaza del mercado, pero en su vecindad más cercana, todo lo que podía ver eran carreteras sinuosas bordeadas de edificios residenciales hechos de piedra y ladrillo. Existía una vasta red de callejones dentro del complejo residencial cuya atmósfera general era oscura y lúgubre. El barro, la suciedad, la basura, la suciedad y los roedores se escurrieron bajo las sombras de los edificios adyacentes. No era un lugar donde quisiera ver a dos niños vestidos con harapos siendo golpeados por una mujer de mediana edad con una escoba de metal. La mujer no era alta, ni su apariencia estaba por encima de la media, más bien parecía amable a primera vista, pero la apariencia en sí misma siempre podía ser engañosa. Tenía una canasta rebosante de mercancías que llevaba a su lado. Se rompió en algunos lugares, pero en general, todavía parecía estar en condiciones estables para llevar la fruta adentro.
Los dos niños llevaban cada uno lo que parecía ser una sola manzana en sus manos, posiblemente algo que habían robado. Incluso mientras la mujer los golpeaba con una escoba que debió haber agarrado del callejón, los dos niños protegieron sus manzanas individuales acurrucándose en sus cuerpos. Se estaban formando ronchas y gruesos hematomas rojos en los brazos y la espalda de los niños y, sin embargo, la mujer simplemente no cedía. En este punto, no era realmente el robo de niños lo que estaba causando que la mujer continuara su asalto, era la vaga sensación de satisfacción que Q podía sentir que la mujer estaba sintiendo. Fue hasta el punto en que la mujer estaba enfocando sus ataques en las piernas de los niños para evitar que corrieran. Entonces, ¿por qué no pedir ayuda a gritos? Podía verlo en sus rostros a pesar de su situación. Terquedad y tenacidad, apta solo para los mejores guerreros. No mendigarían, no llorarían, simplemente porque se vieron obligados a comprender en un nivel fundamental que esas acciones no los llevarían a ninguna parte. Solo a través de una determinación persistente y constante se podría llegar a cualquier parte de la vida. Chasqueó la lengua, su estado de ánimo actual acerca de encontrar un oponente adecuado se desinfló. Lo siento, maté a tu perro guardián. Entonces, a partir de este día, hasta que críes uno nuevo, seré ese perro guardián. Un recuerdo revoloteó por su mente que ni una sola vez fue programado en la base de datos de NPC de su personaje. Unos jóvenes iris rojos sin pestañear miraron al dueño del sabueso de Kulam. No tendría deudas. Él reconocería sus propias responsabilidades. Por lo tanto, no parezca que se ha rendido. Las expresiones de los dos niños se estaban volviendo huecas, la luz de sus ojos se desvanecía gradualmente y, sin embargo, ni siquiera lanzaron un grito o gemido. De repente, la mujer que golpeaba a los niños se puso rígida, un escalofrío recorrió su espalda mientras experimentaba lo que realmente significaba enfrentarse a una bestia salvaje, un diablo. La escoba que ella había estado en medio de columpiarse fue atrapada de lleno por una mano áspera y callosa. Oí. Los ojos rojos penetrantes que la miraban la dejaron temblando por instinto. Era como si pudiera verlo, las fauces de un sabueso salvaje avanzando lentamente hacia su garganta como un tornillo de banco. Muerte. Asesinato. Las dos palabras se repitieron en su mente hasta el punto que sus piernas cedieron y cayó de espaldas. Mirando al monstruo ante sus ojos, la indiferencia pura y el semblante frígido que perforaban profundamente su psique la dejaron profundamente conmocionada. La mataría. No tendría reparos ni lamentaciones. ¿Quién eres tú? Cállate. La mujer cerró la boca en un instante. Desde el momento en que se dio cuenta de la lanza roja que sostenía en las manos del hombre, se había ahogado. Fue malvado. Podía ver lo que parecían ser las vagas imágenes de fantasmas aulladores sobre la superficie carmesí. Tragó saliva de forma audible, pero no se atrevió a moverse hasta que el hombre envainó una vez más su lanza. Vete, el tono del hombre era algo bajo. No me obligues a matar a una mujer desarmada. La mujer miró fijamente la escoba que sostenía en sus manos y rápidamente la tiró a un lado antes de huir con su canasta de comida. Q escupió en el suelo, una pizca de desprecio en su rostro. No importaba qué reino visitara, siempre habría escoria que no valía la pena proteger, incluso si él era un héroe. Ahora entonces, desvió su mirada hacia los dos niños temblorosos que se levantaron mientras lo miraban con cansancio. Eran jóvenes, no tenían más de 10 años, pero la forma en que lo miraban le hizo darse cuenta de que no tenían ninguna intención de agradecerle. El mayor de los dos pareció tratar de ponerse delante del menor, pero el menor se negó rotundamente hasta que terminó con los dos frente a él uno al lado del otro. Golpeados y magullados, se mantuvieron firmes incluso cuando parecía que estaban completamente aterrorizados. Deben haber visto su exhibición anterior. Eso, y la sed de sangre que venía de Gaibulg no era algo que cualquier ciudadano normal pudiera soportar. Evaluando a los dos, parecían ser gemelos. Ambos llevaban el pelo algo corto y sus ojos grises profundos le recordaban el color de la piel de un lobo. Aún así, no importa cómo trató de hacerse pasar por un niño, el niño más pequeño era definitivamente una niña. Se mostraba en la forma en que el hermano mayor estaba siendo protector incluso cuando la mujer los golpeaba.
Q alivió la atmósfera tosiendo en su mano y agachándose para que estuviera al nivel de los ojos de los dos niños. Él sonrió. No era como si no tuviera experiencia viviendo en las calles. Después de todo, cuando era niño, se había escapado de la casa de sus padres para unirse a la tropa Nemai Nemacha. La próxima vez, intente elegir una mejor marca, señaló a los escuálidos brazos de los niños. Por lo menos, primero trabaje para ganar algo de fuerza. Los dos niños lo miraron confundidos, y no fue hasta que señaló y comenzó a reírse de los pequeños bíceps del hermano mayor que notó un rubor de vergüenza en el rostro del niño mayor. Que todavía están creciendo, resopló el niño. Los labios de la hermana menor casi se arquearon hacia arriba, pero se contuvo y mantuvo una expresión neutra. Chocó contra el costado de su hermano gemelo momentos después, y los dos retomaron su postura cautelosa. El agarre que tenían sobre las manzanas que sostenían no se relajó en lo más mínimo, casi como si estuvieran guardando un tesoro. La pobreza estaba en todas partes. Q tuvo tal pensamiento, pero no dejó que se reflejara en su rostro. Estiró un brazo detrás de él para meter la mano en su mochila de viaje. Tanteando con los dedos, sacó algunos trozos de carne seca que había sacado como provisión. Tan fuerte como era, todavía tenía que comer. Hambriento, ofreció un puñado a ambos niños y se dio cuenta de la forma en que los dos comenzaron a salivar. Carne, la hermana menor no pudo evitar murmurar aturdida, con los labios temblorosos. El niño mayor no dijo nada, pero Q se dio cuenta de que su reacción no fue diferente a la de su hermana. En una inversión completa de lo que había sucedido antes, esta vez, el hermano mayor le dio un codazo al costado de la hermana menor para mantenerla alerta. Q podía entender por qué los dos estaban tan protegidos contra él. Era un extraño que acababan de conocer. No había forma de que se pudiera confiar en él tan fácilmente. Independientemente, era un hombre adulto, y ninguno de los dos pudo reaccionar antes de que instantáneamente colocara los trozos de carne seca en sus brazos. La hermana menor parecía completamente aturdida en este punto, y por primera vez desde que comenzó la conversación, la expresión de la gemela mayor se iluminó. Q enderezó la espalda y retrocedió un par de pies para permitir que los niños se relajaran. Se encogió de hombros ante las miradas inquisitivas de los dos niños, pero fue sorprendido cuando el hermano mayor se inclinó de repente. Fue un desarrollo inesperado ya que el niño no parecía del tipo que se rebajara a los demás. Por lo que parece, incluso la hermana menor se sorprendió. «Eres fuerte», dijo el gemelo mayor. «Eso soy», Q no negó la verdad. Lo suficientemente fuerte como para no tener que robar. Robar era deshonroso, pero no era como si uno pudiera relacionarse con las circunstancias de diferentes personas. Solo les estaba dando a los dos una pequeña lección para que en el futuro los dos niños no volvieran a encontrarse en el lado equivocado del palo. Sin saberlo, sus palabras hicieron que la determinación del chico más joven se solidificara. Q arqueó una ceja cuando el gemelo mayor se acercó a él a pesar del miedo que Gaebul obviamente invocaba en él. Fue suficiente para plantear la evaluación de Q sobre el niño. Muy pronto, la hermana también vino. Q se cruzó de brazos. «¿Entonces qué quieres?», preguntó sin rodeos. El niño mayor lo miró con seriedad. «Por favor, enséñanos a ser fuertes». Por un momento, Q pensó que había oído mal, pero por mucho que parpadeara, los dos mocosos no desaparecían de su vista. Solo tuvo una respuesta. «Adiós». Comenzó a alejarse. No era exactamente su maestro, y nunca antes había recibido a ningún alumno. Además, estaba ocupado. No hubo tiempo para ocuparse de otras cosas con las responsabilidades que tenía sobre sus hombros. Desafortunadamente, subestimó la determinación del gemelo mayor. «Espera». Los dos niños lo persiguieron en serio. Por supuesto, si hablaba en serio, nunca hubieran podido atraparlo y mucho menos seguirle el ritmo, pero maldita sea. Estaba empezando a enfadarse. Si estabas tan herido, ¿por qué seguir persiguiéndome? La frente de Q se crispó mientras monitoreaba la condición de los dos mocosos detrás de él. El gemelo mayor que había protegido al gemelo más joven de la peor parte de los ataques de la mujer cojeaba sobre un pie hinchado. Los dolorosos moretones sobre el cuerpo del chico tampoco ayudaban, pero el tonto seguía esforzándose.
Finalmente, cuando el niño colapsó inconsciente hasta el amargo final, y los ojos de la hermana se abrieron en pánico, los pies de Q lo obligaron a detenerse. Suspiró mientras se rascaba la nuca. Bueno, fóllame, murmuró en voz baja. Se acercó a los dos niños y observó cómo el gemelo más joven se ponía tenso. Sin embargo, fácilmente pasó por alto al gemelo más joven y cargó directamente al gemelo mayor en su espalda. No había forma de que pudiera dejarlos solos en las calles. Uno inconsciente y el otro aún herido. ¿Qué tipo de héroe sería si hiciera eso? Su maestro probablemente lo golpearía mientras Shirou lo miraba con decepción, los cuales no fueron resultados favorables. Bueno, al diablo. Preferiría ser regañado por Agravain, y además, Agravain no especificó exactamente un límite de tiempo para su tarea, por lo que también podría ir a su propio ritmo. ¿Qué estás haciendo? El gemelo más joven tartamudeó nerviosamente mientras cargaba al gemelo mayor en su espalda. La miró y gruñó. No puedo dejarlos a los dos aquí, ¿verdad? Colocando al gemelo mayor en su espalda, hizo un gesto hacia la chica más joven. Ahora, ¿cuál es el camino a casa? Preguntó. La gemela más joven abrió y cerró la boca, pero finalmente comenzó a retroceder cojeando en cierta dirección. La conciencia de Q lo molestaba constantemente mientras veía al pequeño de 10 años cojear, así que de un solo agarre, levantó al niño con su brazo libre. La cara de la gemela más joven se sonrojó, pero Q no la menospreció a pesar de sus protestas. Solo cállate, ¿de acuerdo? No te lastimaré, así que relájate. Tú y tu hermano han soportado lo suficiente. La gemela más joven se mordió los labios y miró a Q con sentimientos encontrados. Tragó y comenzó a retorcerse, pero no había forma de que pudiera escapar del agarre de Q. Eventualmente, ella solo señaló en una dirección y Q comenzó a caminar. Al final resultó que, lo estaban dirigiendo hacia los barrios marginales. Era una parte de Errantel hacia la que ningún turista viajaría, y mucho menos soportaría vivir dentro, pero el gemelo más joven llamó al área hogar. Los edificios de madera estaban en ruinas con agujeros rotos mal reparados cubriéndolos con tela de lino. Sin embargo, no protegería las casas de la lluvia, y Q no pudo evitar especular que goteras habría en medio de una tormenta. Independientemente, no había nada que él mismo pudiera hacer al respecto. Al menos eso era lo que él creía. Solo el gobierno y la economía podían esperar cambiar el nivel de vida de un área. En cuanto a él, solo se concentraría en lo que podía ver justo delante de él. Un héroe que salva a todos era sin duda un individuo digno de admiración, pero al mismo tiempo, era una lástima. Uno nunca encontraría descanso y, lo que es peor, no habría consuelo al final de ese camino. Por lo tanto, ese camino tuvo que ser destruido para producir un mundo donde los héroes ya no fueran necesarios. Shirou era admirable, pero cada héroe merecía un final apropiado. Era el único objetivo compartido entre los residentes del mausoleo, un edificio que fue el lugar de descanso final de las personas más grandes. Si un héroe estaba destinado a salvar a otros, ¿quién salvaría al héroe? Este era el quid de todo. Para pagarle a Shirou por todo lo que había hecho y por darles a todos la oportunidad de vivir sus propias vidas una vez más. Al menos para Q, esa fue la razón por la que eligió luchar y actuar en secreto bajo las instrucciones de Agravain. Gira a la derecha allí, la voz del gemelo más joven se registró en los oídos de Q, y su cuerpo se movió en piloto automático. Para cuando dobló la esquina y llegó al lugar que el gemelo más joven llamaba hogar, se detuvo momentáneamente. Era una iglesia abandonada. A pesar de todo, una parte de él simplemente no pudo evitar encontrar el lugar desagradable. No fue por la iglesia en sí, sino por algún otro aspecto que le decía que una vez había experimentado algo menos que agradable en un entorno similar. El ceño fruncido que encontró su camino en su rostro no fue notado por el gemelo más joven. En cambio, el gemelo más joven estaba más concentrado en el grupo de otros niños que corrían hacia ella preocupados. No todos parecían mayores de 6 años, y la mayoría lo miraban con rabia por alguna razón. No nos hizo daño, el gemelo más joven se apresuró a disipar la situación. Ella trató de soltarse de su agarre, y esta vez él se lo permitió. Aterrizando en el suelo, el gemelo más joven continuó pacificando a todos los demás niños. ¿Dónde estaban los adultos? Q estaba ocupado observando los alrededores, pero no había señales de ningún guardián.
Pronto llegó a una única conclusión: huérfanos. No era raro que dejaran a niños no deseados en los escalones de la puerta de una iglesia y, teniendo en cuenta la situación de los barrios marginales, no había necesidad de más especulaciones. Observó en silencio cómo la gemela más joven partía la manzana y secaba trozos de carne en sus manos y comenzaba a distribuirlos entre los otros niños. Todos eran en su mayoría pálidos y delgados, pero de alguna manera, se las arreglaban solo con restos de comida. Aún así, incluso con la comida que trajo el gemelo mayor y el menor, claramente no había suficiente para todos. Consideró vaciar su paquete de provisiones de viaje, pero quizás había más de una docena de niños hambrientos a su alrededor. Simplemente no había suficiente y le dejó un sabor amargo en la boca. No le gustó lo que estaba viendo. Gradualmente, colocó al gemelo mayor en el suelo, llamando la atención del gemelo menor, que corrió hacia su hermano preocupado. Q se puso de pie momentos después, y con indiferencia balanceó su lanza sobre sus hombros antes de moverse en la dirección del bosque que podía ver cerca de las afueras de los barrios marginales. ¿A dónde vas? El gemelo más joven lo llamó. Él sonrió mientras la miraba fijamente. Cazar, fue todo lo que dijo. Bajo los ojos de todos los niños, literalmente desapareció con un estallido de velocidad que dejó ráfagas de viento a su paso. La gemela más joven hizo una mueca y cerró los ojos con fuerza por la brisa, pero cuando volvió a abrirlos, Q ya se había ido. Lo único que a Q le alegraba que no cambiara del nuevo mundo era que no era muy diferente a la tierra irlandesa de sus recuerdos. Los bosques, las llanuras, el aire, sus experiencias del pasado no fueron en vano. Como miniboss en Yggdrasil, Q tenía muchos pasivos en los que podía confiar, uno de los cuales era percepción superior, que le permitía detectar jugadores si entraban en un cierto rango de él. En los foros de Yggdrasil, esto se conocía como rango agrícola de Q, donde ninguna cantidad de habilidades de sigilo permitiría a los jugadores acercarse antes de la batalla. En este caso, la percepción mayor de Q se manifestó en forma de instintos afinados. Podía saber lo que había a su alrededor con solo una mirada o un olfateo en el aire. Según su nivel, y el nivel de las bestias y animales que lo rodeaban, nada se consideraba demasiado peligroso para que él también cazara en el bosque. En cuestión de minutos, encontró una cantera adecuada. Era un jabalí enorme del tamaño de un edificio pequeño. En términos de Yggdrasil, podrían considerarse Demon Boars que promedian alrededor del nivel 30, y algunos son incluso mayores. Vagaban por las llanuras menores de Midgard cerca de la Tierra de las Sombras, y eran una presa familiar con la que Q no tuvo reparos en tratar. De hecho, en su juventud, incluso se especializó en acabar con los grandes con su habilidad Beast Slayer. En cualquier caso, se preparó para atacar. Se agachó junto a la copa de un árbol y apretó su agarre alrededor de Gaebul. Un segundo después, lo arrojó hacia adelante como una jabalina y apuñaló directamente a través de la piel y el cuerpo del jabalí. Q no lo persiguió. No tenía por qué hacerlo. Después de todo, solo estaba esperando a que la bestia se desangrara. A su debido tiempo, se encontró con el cadáver del jabalí. Gaebul había atravesado directamente el corazón del jabalí y lo había matado. Sacando la lanza del cuerpo del jabalí, ahora se quedó con la tarea de levantar el cadáver. Debido al peso del cuerpo y su tamaño, no estaría corriendo pronto. Por lo tanto, levantó al jabalí sobre un hombro y comenzó su caminata de regreso. Para cuando salió del bosque y comenzó a caminar por los barrios marginales, la vista de él solo cargando un jabalí tan descomunal atrajo la atención de todos. Sin embargo, apenas se dio cuenta de que la sombra del cuerpo del jabalí y su largo pelaje obstruían su vista. Pronto llegó a la iglesia abandonada donde los niños y el gemelo más joven lo miraron en estado de shock mientras arrojaba al jabalí al suelo. El gran golpe sacudió el suelo en los alrededores y se formó una pequeña depresión sobre la hierba alta. Incluso cuando Q encendió un fuego y comenzó a asar el jabalí pieza por pieza, los niños todavía estaban aturdidos. No fue hasta que el olor de la carne cocida entró en sus narices que salieron de su conmoción. Esto es, la gemela más joven tragó saliva visiblemente, un gruñido proveniente de su estómago. Los otros niños que la rodeaban no eran la excepción, aparte del gemelo mayor aún inconsciente, que estaba escondido en una cama. Hizo un gesto tentador hacia ellos.
Dudaron al principio, pero después de que él rompió una rama de un árbol y la usó como brocheta para perforar la carne asada y se la ofreció, perdieron la vacilación. Los niños lo apiñaron todos a la vez, luchando por el primer trozo de carne hasta que Q se enfadó. Hay suficiente para todos, así que deja de pelear, reprendió. De hecho, hubo más que suficiente. El jabalí era enorme y su carne abundante. Q repartió pieza asada tras pieza asada, suspirando interiormente lamentando que su viaje para convertirse en un héroe de renombre en Errantel se hubiera convertido en un simple cocinero. Como mínimo, se enorgullecía de sus habilidades para tostar. ¿No vas a comer? Mantuvo el pincho de carne ofrecido frente al gemelo más joven que lo estaba mirando, pero sin agarrarlo. No podemos pagar esto, se rascó el brazo con ansiedad. Maldito mocoso, ¿tienes espíritu? No. Q le golpeó la cabeza con el puño. Me veo como si quisiera algo de todos ustedes. Así que cállese y coma. La niña colocó sus manos sobre su cabeza donde Q la había golpeado, pero no hubo dolor que mostrara cuánto Q se había reprimido. Frunció los labios y finalmente tomó la carne ensartada en sus manos. Ella sollozó en silencio mientras comenzaba a mordisquear. Era la primera comida real que había tenido en semanas, y por duro que fuera Q, podía sentir sus sinceros sentimientos al ayudar. Tragó la comida en su boca y tomó varios bocados consecutivos. Ten cuidado, mocoso, o te ahogarás, le advirtió Q en serio, pero a ella no le importó y siguió comiendo. Sabía que si se detenía o ralentizaba el paso, empezaría a llorar por la bondad de un extraño. Haciendo caso omiso de sus advertencias, Q solo pudo ver cómo todos los niños se llenaban la cara. Mientras tanto, Q se dio cuenta de que los otros residentes de los barrios marginales se reunían alrededor del lugar. Miró una vez al gran jabalí a su lado, y luego a los residentes hambrientos, y se encogió de hombros. Momentos después, comenzó a asar más y más piezas que luego colocó para que los demás tomaran. Lo miraron mudos, sin comprender, pero todo quedó claro por el sonido de su voz. Bueno, ¿qué están esperando? Hay mucho para todos. Un residente vino seguido de otro hasta que toda el área se llenó de personas y familias hambrientas. Q los acomodó a todos, y sin querer facilitó el inicio de un rumor en los barrios marginales. Que un santo vino de repente y se instaló en la iglesia abandonada. Había más de una forma de hacerse famoso. Era solo que Q nunca consideró qué tipo de efecto tendría al elegir ayudar a dos mocosos al azar en un callejón. Ahora, si tan solo pudiera evitar que la gente difunda el nombre del padre Q en los barrios marginales. No era y nunca será sacerdote. Fue solo una preferencia. El título de un falso sacerdote, curiosamente, lo asustó. Capítulo 19. Héroes de la capital. Parte 3. ¿Fue la situación realmente tan grave? Escondida dentro de las grandes llanuras más cercanas al bosque de Tok, estaba una mazmorra reconocida en todo Yggdrasil por ser invencible, la gran tumba de Nazarik. La mazmorra en sí estaba compuesta por varios pisos, cada uno protegido por lo que se conocía como un guardián de piso, NPC de nivel máximo que podían solo grupos enteros de jugadores, que buscaban asaltar la mazmorra de 10 pisos. Albedo era la supervisora guardiana de dichos guardianes, pero incluso ella estaba perdida en este momento. No lo creo, se mordió la uña del pulgar e hizo una mueca. Era una belleza de mujer, piel pálida, rasgos refinados e impecablemente dotada. Tenía el cabello de color obsidiana como la seda que le caía hasta la cintura y acentuaba el vestido suelto blanco puro que llevaba en su persona decorado por intrincadas redes de hilo dorado que llegaban hasta el dobladillo de sus pies. Lorains, cansado de simples humanos. Ella apretó los dientes. Absurdo, ¿y por qué no dices nada, Demiurge? No te enfurece esto. Demiurge era el guardián de piso de la gran tumba del séptimo piso de Nazarik. Él era un tipo de demonio conocido como archidemonio, una clase de demonio mucho más allá del nivel más bajo. Llevaba gafas redondas moteadas y un traje de rayas naranja con pantalones de vestir a juego. Su cabello estaba peinado hacia atrás, casi como depilado, dándole una apariencia refinada a pesar de su personalidad más cruel. Una larga cola metálica plateada surgía de su espalda baja. De los guardianes de piso de Nazarik, Demiurge fue quizás el más inteligente, Albedo un segundo cercano.
Sin embargo, mientras que Albedo tendía a perder su razonamiento cuando estaba nervioso, Demiurge siempre mantuvo su objetividad. Trata de entender un poco mejor y piensa por ti mismo. Demiurge se subió las gafas con la punta de un dedo. Seres que superan la fuerza de nuestro señor Ainz. Tan insondable como es creerlo, tal vez esto sea definitivamente algún tipo de prueba. ¿Prueba? Albedo se hizo eco de la conclusión de Demiurge. Ella no fue la única. Aparte de Albedo y Demiurge, varios otros guardianes de piso estuvieron presentes con la excepción de Victimish Altear Bloodfallen, uno de los cuales tenía prohibido salir de su piso, y el otro enviado a una tarea. De los presentes estaban los guardianes del piso gemelo, Aura y Mare Bella Fiora, y el guardián del quinto piso, Coquitus. Aura y Mare eran un par de elfos oscuros, cada uno con ojos diplomáticos, un ojo del color verde y el otro azul. Su piel era de un color marrón claro, y sus orejas eran puntiagudas y ligeramente ocultas detrás de su cabello color trigo. Aura peinó su cabello de una manera más salvaje, mientras que Mare poseía un corte bob limpio. La apariencia visual más sorprendente de los dos fue que Aura era una niña que vestía ropa de niño y Mare era un niño que vestía ropa de niña. Este pequeño detalle se debió en parte a la cuestionabilidad del gusto de su creador, Lord Bukubukuchagam. Los dos no eran los más brillantes de los individuos, pero eso podría atribuirse al hecho de que todavía podían considerarse niños pequeños en la vida de los elfos. Coquitus, por otro lado, simplemente no era un guardián de piso acostumbrado a pensar. Era un guerrero clase, alguien que disfrutaba de la perspectiva de la batalla y los duelos justos donde el honor estaba en juego. Coquitus, en sentido figurado, era una combinación de una mantis con armadura elegante y una hormiga. Su exoesqueleto se asemejaba al azul pálido del hielo, mientras que púas en forma de carámbano se alineaban en todo su cuerpo. Eran más pronunciados en la punta de su larga cola, que era 2 veces más larga que su altura desde la parte baja de la espalda. Él, al igual que Mare y Aura, estaban escuchando atentamente la discusión entre Albedo y Demiurge. Por difícil que fuera para ellos admitirlo, se sentían celosos de no poder entender mejor las intenciones de Lorais como Demiurge y Albedo. Aura chasqueó la lengua. Su personalidad era mucho más descarada y desenfrenada en comparación con Mare, que era exactamente lo contrario. Ignorando a Aura, Mare y Coquitus, Demiurge abordó directamente la pregunta de Albedo. Piénsalo, Albedo. Demiurge comenzó a sonreír. Lorais le dio gran importancia a la fuerza de estos jefes, pero no recuerdas lo que hizo después. Aura, que estaba ansiosa por no quedarse atrás en la conversación, intervino de inmediato. Nos escribió a todos varias páginas de información. Aura Bella Fiora habló mientras agitaba una gruesa pila de papeles en sus manos. Demiurge no reprendió a Aura por su interrupción. A sus compañeros guardianes de piso, mostró una bondad genuina. Precisamente, respondió amablemente, yendo tan lejos como para sentir en la dirección de Aura. Por lo menos, parecía avergonzada por su comportamiento. Fue lo suficientemente bueno. De todos modos, tenía varios años para aprender los modales adecuados. Demiurge comenzó a caminar. Lorais nos advirtió insistentemente del peligro, pero en estos papeles que le dio a cada guardián de piso, existe un análisis detallado de cada jefe, que puede o no existir en este nuevo mundo. ¿Alguien podría adivinar qué esto significa? Demiurge se detuvo y levantó su propia copia de los papeles que Aura había agitado. Sorprendentemente, no fue Albedo quien respondió primero a pesar de su intelecto. Fue otra persona. Lorais. Personalmente. Luchó con ellos. Antes. La voz grave de Coquitus resonó. Las palabras salieron en pausas debido a la apertura y cierre de las grandes mandíbulas sobre la boca de Coquitus. Dicha mandíbula no tendría problemas para aplastar o romper las manos de un hombre. Demiurge asintió. Como se esperaba de la aguda intuición de un guerrero. Lorais debió haber luchado contra ellos personalmente antes y triunfado. ¿Por qué más los papeles aquí incluirían los detalles del arma que estos jefes usaron si no fuera porque Lorais los saqueó de sus muertos cuerpos? Ninguno de los NPC de la Gran Tumba de Nazarit conocía lo que se conocía como un foro de usuarios, donde las experiencias de los jugadores se compartían con frecuencia.
Los diversos raid bosses en Yggdrasil habían provocado una ráfaga masiva de acalorados debates entre la comunidad de jugadores. Por supuesto, Ainz y su gremio fueron incluidos en tales discusiones como ávidos jugadores. Desafortunadamente, Demiurge y los demás no tenían tal información, dejándolos solo para especular sobre un resultado creíble. Como se esperaba de Lorainz, Albedo juntó sus manos mientras sus hombros se relajaban con alivio. Él nunca perdería contra nadie. Por supuesto, se burló de Demiurge. Luego pasó a la siguiente conclusión obvia. Ahora, ¿por qué crees que nos advierte que tengamos cuidado antes de darnos esta información vital? Tales acciones son contradictorias, ¿no es así? Los ojos de Albedo se abrieron de repente al darse cuenta. Oh, veo que lo entiendes ahora. Una luz brilló sobre los lentes de Demiurge. Ninguno de los dos habló a partir de entonces, como si compartieran un entendimiento silencioso. La situación hizo que aquellos que solo estaban escuchando se sintieran incómodos gradualmente debido a la perspectiva de malinterpretar las intenciones de Lorainz. Oye Albedo, ¿de qué está hablando? Aura se rascó la nuca mientras Cocytus se puso de pie y acentuó su acuerdo. La expresión de Albedo se volvió neutral antes de que lentamente comenzara a sonreír. Es bastante simple en realidad. Debemos eliminarlos. Demiurge asintió con aprobación. Lorainz dijo que tuvo la ayuda de los otros seres supremos, así como de otros grupos de jugadores para derrotar a estos jefes, pero somos diferentes. Somos los guardianes de piso de la gran tumba de Nazarick. Nosotros mismos estamos en el nivel máximo y fácilmente capaces de superar a los jugadores invasores. Si usamos las estrategias en las que Lorainz debe haber pasado la mayor parte de su precioso tiempo, entonces nosotros, los de la gran tumba, no seríamos diferentes de esta llamada fiesta de incursión que Lorainz habló. Demiurge cruzó los brazos a la espalda y habló. Además, por la descripción que Lorainz dio sobre la mayoría de las personalidades de estos jefes, la mayoría de ellos son lo que se consideran héroes. El tono de voz de Demiurge dejó en claro su disgusto. Miró a Albedo y los demás. Indudablemente interferirán en la ambición del señor Ainz de supervisar este mundo como su señor supremo. Por lo tanto, les pregunto, como los seres en los que el señor Ainz confía más, ¿qué debemos hacer? La habitación quedó en silencio, antes de que un enorme marco de 2,5 metros entrara en acción. Yo. Will. Ead. Fuera. E inmediatamente. Para. La. Gloria. De. Nazarick. Cocytus no habló más y se volvió para irse. Sin embargo, Demiurge fue el primero en detenerlo bloqueando la salida. No seas tan imprudente Cocytus. Lorainz nos dio una advertencia. Aconsejó Demiurge. Estos jefes son indudablemente fuertes, así que como dijo Lorainz, debemos ser cautelosos. Lorainz debió haber previsto nuestra reacción al continuar insistiendo en estar cansado. Tus acciones solo prueban que la previsión de Lorainz es correcta. Cocytus se puso rígido visiblemente, con el hombro hundido. Mis disculpas. Soplos de escarcha fría salieron del cuerpo de Cocytus mientras soltaba un suspiro. Entonces, ¿qué podrías tú tener nosotros hacer? Demiurge comenzó a sonreír antes de levantar los papeles que Lorainz le dio a cada guardián del piso. Conocemos al enemigo, pero antes de involucrarnos personalmente, debemos entender hasta qué punto sus habilidades nos dañarán. Como ninguno de nosotros ha enfrentado personalmente una batalla de voz antes, es más eficiente enviar una sonda. Demiurge desvió su atención hacia Aura y asintió. Por lo que Narveral Gama informó, tanto ella como Lorainz iban a actuar como escoltas de algún comerciante de pociones después de registrarse finalmente como aventureros, ¿correcto? Mare fue quien asintió en lugar de Aura, ya que fue él quien recibió la información primero. Ese sí, tartamudeó Mare. Bien, Demiurge descruzó los brazos. Lorainz no estará presente en caso de que esta operación termine en un fracaso. Esto podría ser una simple prueba, pero ya se asume que ninguno de los presentes desea mostrarle a Lorainz un fracaso de ningún tipo. Albedo y los demás estuvieron de acuerdo unánimemente. Demiurge levantó un brazo y activó una habilidad personal. Evil Lord Summon. Desde un círculo mágico que apareció ante él, se manifestó un demonio clase Evil Lord.
Este demonio lideraría la misión ya que su muerte no significaría nada con respecto a la Gran Tumba. El mismo Demiurge podría convocar a otros 50 horas después de todos modos. Demiurge luego se volvió hacia Albedo. Por favor, reúna personal de la Gran Tumba lo suficientemente competente en la habilidad de nivel inferior crear no muertos. Esta operación es solo una sonda, por lo tanto, Nazarik no debe sufrir pérdidas. Naturalmente, acordó Albedo antes de usar sus habilidades administrativas como superintendente de Nazarik para contactar a las personas necesarias. A partir de entonces, Demiurge se quedó en silencio mientras pensaba. Estaba mirando la información de un mini jefe específico que Ainz le había proporcionado. Kuchulain. El sabueso del Ulster, arma extremadamente letal para los no muertos y los enemigos demoníacos. ¿Eran estos jefes realmente tan difíciles de tratar como Lorains había hablado? Demiurge se subió las gafas y fue el último en salir de la sala de reuniones. Aún así, por el bien de la ambición de Lorains, inevitablemente perecerán. Por la gloria de la Gran Tumba. Para Lorains, el último de las grandes supremas. Cerca de las laderas de las montañas del sur de Roble, rápidamente se llegó a un acuerdo político bajo la supervisión de Arturia. Los emisarios del norte de Roble habían llegado con la intención de invitar a un representante de Camelot a reunirse con el monarca gobernante del norte. Al principio, habían querido que Arturia viniera, pero vacilaron cuando descubrieron que ella era, de hecho, la Valquiria de Roble. Por supuesto, habían obtenido esta información de rumores y eran escépticos, pero estaba claro que se produciría un motín si persistían en que Arturia actuara como representante. Para empezar, en los corazones de las personas que vivían dentro del reino de Camelot, Arturia como la Valquiria de Roble era un héroe nacional cuyo estatus no palidecía ante la reina gobernante. Para que Arturia se fuera, era lo mismo que tener a Royalty actuando como representante. Fue un insulto. La alta nobleza entendió esto, y aquellos en sus filas revelaron silenciosamente la información al público, lo que provocó la tensión actual en el aire. Las relaciones con el norte siempre habían estado en la cuerda floja, y la paz era básicamente solo formalidad. ¿Dónde estaba el norte cuando el sur necesitaba más ayuda? ¿Dónde estaba el norte cuando el mal descendió sobre las masas? ¿Qué derecho tenía el norte para exigir que la Valquiria de Roble que había hecho retroceder a la oscuridad se convirtiera en representante del estado gobernante de la reina? Absurdo. Los nuevos ciudadanos de Camelot que se originaron en la población del sur de Roble se levantarían directamente en armas en nombre de Arturia. Siendo la situación como estaba, los emisarios comenzaban a sentirse presionados y ya no miraban a Arturia como un representante principal. En cambio, dirigieron su atención a un caballero que estaba a su lado. Shirou sintió que su expresión comenzaba a decaer. Mientras tanto, Arturia se escabulló silenciosamente cuando parecía que Shirou estaba distraído tratando con los emisarios. Al final, se decidió que lo enviaría como representante de Camelot con un hombre llamado Gemma Sautorn como escolta. Estarían programados para partir en un par de horas, pero por el momento, Arturia se dirigía hacia un lugar determinado. Asegurándose de que estaba sola, entró en una cámara secreta ubicada en lo profundo de las paredes enrocadas de Camelot. Dentro estaban todos los subjefes del Reino Santo de Camelot en Yggdrasil, Agravain, Tristán, Brodred, Lancelot, etc. Parecía que había trabajado duro. Mi rey, Agravain fue el primero en hablar, mientras Lancelot le ofreció una silla para que se sentara. Ella solo asintió en agradecimiento a Lancelot antes de suspirar. Para ser honesta, le estaba resultando difícil mantener en secreto la operación entre los héroes del mausoleo de Shirou, pero como sabía que era por el bien de Shirou, se obligó a sí misma a aguantarlo. Kuinero deberían haber llegado a sus destinos a estas alturas, por lo tanto, no deberían tardar mucho más en actuar. Agravain fue directo al grano, pero frunció el ceño momentos después. Había señales claras de que Shirou había estado dando vueltas tratando de descubrir qué estaba pasando, y si este comportamiento continuaba, Agravain temía que Shirou pronto lo descubriera todo. Sin embargo, conociendo el nivel de inteligencia de Shirou, ese resultado puede ocurrir más temprano que tarde. A Agravain y a los demás se les ocurrió en lo más mínimo que Shirou no era en realidad la más inteligente de las personas. De hecho, su suposición de que él estaba solo estaba presionando más a Shirou, quien no sabía cómo podía explicarlo.
Independientemente, este era el problema de Shirou para resolver. Mientras tanto, Agravain y el resto permanecieron alerta con respecto al nivel intelectual de Shirou. No tiene sentido esta operación si el mismo Shirou se involucra, por lo tanto tenemos que distraerlo, llegó a la obvia conclusión Agravain. Shirou probablemente será el representante de Camelot para Northern Roble, ¿correcto? Arturia asintió en respuesta antes de sonreír inconscientemente con afecto. Realmente no sabe cómo negarse. Al darse cuenta de que la estaban mirando, Arturia tosió rápidamente en su mano y suavizó sus rasgos faciales. Lo que de ella pidió desviar la atención. Es de esperar que la duración dure varios días o semanas, comentó Agravain. Sin embargo, no podemos dejar que Shirou se proteja. No es apropiado para nuestro creador, por lo tanto, al menos debería haber una escolta. Todos los presentes coincidieron en este punto. Sin embargo, el problema era a quién enviar. Shirou había estado sintiendo curiosidad últimamente sobre los movimientos de los NPC en el mausoleo, por lo que se suponía que podía o no presionar a la escolta para obtener información. En ese caso, necesitaban enviar a alguien de quien Shirou absolutamente no podría obtener ninguna información. Casi inconscientemente, las miradas de todos los caballeros presentes en la sala comenzaron a gravitar hacia un solo individuo que lentamente comenzaba a ponerse nervioso. Yo. Mordred se señaló a sí misma con incredulidad. ¿Qué esperan que haga? Yo fui el que estuvo a punto de regalarlo y se vio obligado a esconderse de él durante días. Y, sin embargo, no te presionó, incluso si eras el más fácil de obtener información. Agravain ya había tomado todo en consideración. Ignoró la reacción de Mordred y en su lugar asintió con la cabeza mientras colocaba una mano sobre su hombro. Eso. Actúa exactamente así. Solo sé tú mismo y todo saldrá bien. Con el nivel de intelecto de nuestro Señor, definitivamente podría ver a través de un acto, pero tú podrías ser capaz de lograrlo. En el proceso de actuar, había un reino oculto más allá de la etapa de perfección. Ese campo de juego de mayor nivel era un escenario conocido como el escenario natural. Una etapa en la que la actuación de uno había trascendido más allá de la noción de actuar y se volvió casi imposible de discernir. Ese fue Mordred. Por supuesto, tenía que ser Mordred. Agravain estaba tratando de felicitar a Mordred, pero solo estaba enojando a Mordred. Los labios de Mordred se crisparon, pero a pesar de querer golpear a Agravain en la cara, se sorprendió por completo cuando incluso Lancelot y los otros caballeros parecían tener la misma opinión que Agravain. Peor aún, Arturia no decía nada a pesar de parecer extremadamente reacio. La propia Arturia pudo haber sido la mejor opción para distraer a Shirou, pero era necesaria para mantener el orden y las apariencias en Camelot como soberana del reino. Además, Agravain había sido informado de lo débiles que eran las defensas de Arturia con respecto a Shirou. Ella definitivamente no se pudo enviar. Mordred por otro lado, deja de mirarme así, es espeluznante, bastardo. Mordred apartó la mano de Agravain de su hombro y chasqueó directamente su lengua. ¿Sí? Sí, es exactamente este comportamiento. Pareces como si realmente no estuvieras dispuesto a asumir esta pesada tarea, pero al final, igual lo harás de todos modos. Vete a la mierda. Mordred sintió que su rostro se sonrojaba, y se dio la vuelta abruptamente. Después de todo, Agravain había dado en el clavo y era vergonzoso que ninguno de sus compañeros caballeros estuviera en desacuerdo con la evaluación de Agravain. Comenzó a cavilar para sí misma, su flequillo ensombrecía sus ojos. ¿Era realmente así de simple? Hizo una mueca, pero inmediatamente plasmó una expresión de indiferencia en su rostro cuando notó la aprobación en los ojos de Agravain. Maldito bastardo. Déjame en paz. Ya hiciste tu punto. Estaba a punto de patear el suelo por la frustración, pero de nuevo se lo pensó mejor. Me voy, no podía quedarse aquí por más tiempo. Era como si cada acción que tomaba estuviera cimentando la observación de Agravain sobre ella. Solo llámame cuando me necesiten. Parecía como si hubiera querido maldecir, pero vaciló cuando su mirada se encontró de nuevo con Agravain. Ella se fue poco después. Agravain sonrió. Por eso Mordred fue el mejor caballero para ir. No lo malinterpretes, pero Agravain sabía que Mordred no era exactamente el mejor actor ni el mejor para guardar un secreto.
Sin embargo, incluso a él le resultó difícil presionarla para obtener información cuando ella parecía completamente nerviosa. Hacerlo sería como un adulto intimidando a un niño. Ese era el método verdadero seguro de que Mordred acompañara a Shiro en el viaje al norte de Roble. Un verdadero golpe de genialidad. Por primera vez en mucho tiempo, Arturia y los otros caballeros recordaron cuán tortuoso podía ser Agravan. En este caso, tal vez fue lo mejor. El resto de los planes podrían iniciarse una vez que Kuinero terminaran por completo. Agravan iba a darle un oído completo, Q estaba seguro de ello. 3 semanas. Habían pasado 3 semanas y no había hecho absolutamente nada más que acompañar a los niños y cazar a la gente de los barrios bajos de Errantel. Por supuesto, él no tratar de buscar algo productivo, pero no había nada más que él descubrió que podía hacer. Su plan inicial era convertirse en un aventurero, pero solo recordar su tratamiento anterior después de entrar en el gremio de aventureros lo enfureció hasta el punto de que sintió que terminaría siendo un asesino. Definitivamente, un aventurero estaba fuera de discusión en este punto. No ayudó que todavía no dominara la lectura. Eran las pequeñas cosas de las que uno se daría cuenta en el futuro, las más importantes. Había dado por sentado la lectura y la escritura, y ahora que se encontraba en un mundo en el que realmente podía ser considerado un ignorante, era difícil no parecer un tonto en lugar de un héroe experimentado. Pasos pequeños. Esa fue la única forma en que decidió hacer las cosas. Para empezar, no era reacio a la vida tranquila. Demonios, se había pasado un día entero pescando junto al arroyo que corría cerca de los barrios marginales. Aún así, prefería la acción sobre todo lo demás, pero alargarlo durante semanas era llevarlo demasiado lejos incluso para él. Sí. Agravan definitivamente no estaría complacido. Sabiendo esto, ¿por qué Q debería tomarse la molestia de apresurarse a escribir un informe de actividad? Se quedó mirando las notas escritas cuidadosamente colocadas frente a él en letra descuidada con la mayor seriedad. Los 2 niños a los que había ayudado 3 semanas antes, el niño Chris y la marimacho, Charlotte, estaban tratando de ponerle mantequilla. Querían que les enseñara a usar una lanza, pero lo máximo que le habían conseguido hacer era fabricarles su propio par de lanzas de práctica de madera. Enseñarles. Parecía el tipo de persona que era buena enseñando. Aún así, eso no detuvo a los 2 mocosos. Los documentos que estaba revisando eran el lenguaje común del nuevo mundo en el que Charlotte y Chris fueron educados de alguna manera a pesar de vivir en los barrios bajos. Se lo escribieron después de notar su falta de educación, pero todavía no les enseñó a usar una lanza. En resumen, Q había pasado la mayor parte de las 3 semanas aprendiendo a leer. Sobre el papel, su historial y sus logros, al menos en su opinión, parecían una auténtica mierda. Fue una vergüenza que no quiso revelar. Él estaría maldito si ese nero bullicioso y cabeza hueca lo estaba haciendo mejor que él. Por lo tanto, solo tenía que darse prisa y aprender el idioma para poder leer detenidamente las misiones de contrato de nivel superior en el gremio de aventureros y deslizar una que le pareciera la más adecuada. Ya se estaba imaginando las caras de incredulidad que tendrían esos bastardos ignorantes que se habían reído de él en el salón de los aventureros cuando completara incluso la más difícil de las misiones. Sus labios se curvaron hacia arriba, pero vacilaron cuando miró por la ventana de la habitación en la que residía dentro de la iglesia abandonada. Tenía una vista completa del patio delantero de la iglesia, donde Chris y Charlotte estaban ocupados, balanceando las lanzas de madera que él había hecho con un trozo de madera roto en los suburbios. Chris y Charlotte eran gemelos, con su cabello plateado excepcionalmente corto en un corte bob que les llegaba justo por encima de las orejas. Ambos tenían ojos plateados y relativamente bajos para su edad, probablemente debido a la falta de una buena dieta, pero la interferencia de Q estaba cambiando eso. En las últimas 3 semanas, los 2 niños habían crecido al menos 1 pulgada gracias a la abundante comida que se había tomado el tiempo de cazar para ellos y el resto de la gente de los barrios marginales. Q aún no se había dado cuenta de la conmoción de que lo llamaran Padre Q, pero la gente estaba empezando a mirarlo de manera diferente. Charlotte y los demás niños del orfanato eran iguales. Por otra parte, no podía soportar ocupar una habitación en la iglesia y no hacer nada.
Por lo tanto, es posible que haya robado algunos vestidos y camisas de vez en cuando de las personas más ricas de Rentel y de los bastardos que se burlaban de él en el edificio del gremio para que los usaran los niños. Por supuesto, los tamaños eran diferentes, pero en todo caso, la magia de las runas de Skatatch que ella le había impartido era útil por su versatilidad. Posteriormente, los carteles de un ladrón buscado comenzaron a colgar sobre los mercados y edificios de Rentel, pero Q sintió que no tenía nada que ver con eso. Continuando, la vista desde la ventana de la iglesia que hizo que el estado de ánimo de Q se desinflara fue lo que Chris y Charlotte parecían pensar que era Lancero. Había dicho que no tenía el tiempo ni la paciencia para entrenar a nadie, pero no había forma de que pudiera hacer la vista gorda cuando todo lo que veía por la ventana estaba mal. Sus formas eran horribles, y en lugar de usar una lanza, era más como si simplemente estuvieran agitando palos largos. ¿Qué tipo de enemigo pensaron que podrían enfrentarse con ese tipo de posturas y ataques? Para empezar, se balanceaban demasiado. Las lanzas, a diferencia de las espadas o las hojas, no estaban hechas completamente de metal para evitar el sobrepeso del arma. El eje en sí estaba generalmente compuesto de madera o algún otro material y, por lo tanto, tenía una debilidad. Al parar o bloquear contra otras armas, solo se debe usar la punta afilada de la lanza para que no se parta o se corte en dos. Se llamaba distancia óptima. Un aspecto vital que todos los usuarios de armas deben dominar primero con sus respectivas espadas, lanzas o sables. Las lanzas eran armas de alcance medio. Por lo tanto, era mejor mantener alejados a los enemigos hasta cierto punto. Columpiarse de par en par sin experiencia fue un error. Si el enemigo esquivara o parara la longitud de la lanza, sería imposible que un novato recuperara el control. Empujar y posicionar era la opción más sencilla para los principiantes. No dejes que se acerquen, y si uno pierde la puñalada inicial, hagamos un juego de pies para mantener la distancia óptima. Su maestro Skatatch había perforado este hecho profundamente en su psique cuando todavía estaba usando una lanza de práctica traumatizándolo. Se estremeció de forma inusual, pero fingió que no sucedió. Su cuerpo se movió inconscientemente a partir de entonces para aliviar su irritación. Así no es como sostienen una lanza, mocosos tontos. Apareció junto a Charlotte y Chris con una explosión de velocidad, sorprendiendo a los dos pero sin importarle, ya que corrigió directamente los errores que había visto. Colocó las manos de Charlotte y Chris a la altura de los hombros en la base de sus lanzas de madera. Luego ajustó sus posturas para que no pareciera que iban a caer al más mínimo toque. No les estaba enseñando, se convenció a sí mismo. Solo estaba tratando de deshacerse de su molestia. Nada más y nada menos. Se cruzó de brazos y frunció el ceño. Ahora empieza de nuevo. La expresión de Chris y Charlotte se iluminó instantáneamente, y el entusiasmo que mostraron se reflejó en su sinceridad por mejorar. Curiosamente, los dos sintieron calor dentro de ellos sin importar cuán estricto o severo fuera Q al corregir los errores que veía, ya sea a través de palabras duras o participación física. A veces dolía cuando los golpeaba en la cabeza, pero no había suficiente fuerza en el golpe para hacer algo sustancial, y esto decía mucho. La propia Charlotte había visto de primera mano cómo Q tenía la fuerza suficiente para levantar un jabalí enorme sin ayuda de nadie. ¿Por qué estaba siendo tan amable con ellos? No importaba. Por lo menos, la forma en que lo miraba ahora era la forma en que un niño sería su tutor. Por alguna razón, ese hecho eludió a Q, quien no podía entender qué papel estaba desempeñando inconscientemente para un grupo de niños sin padres. Chris no decía nada, pero probablemente estaba pensando lo mismo que Charlotte. Charlotte frunció los labios y tentativamente gritó al final de la práctica. Padre Q, dijo. Q se puso rígido de inmediato, como si hubiera reventado una junta, pero viendo que el objetivo de su ira era solo un poco marimacho, calmó su ira a fuego lento. Maldito mocoso, te dije que no me llamaras así, lo reprendió. Yo soy. No. A sacerdote. Charlotte se armó de valor. Entonces, ¿puedo llamarte papá? Ella preguntó. Q parpadeó estupefacto. Luego chasqueó la lengua mientras miraba la expresión esperanzada en el rostro de Charlotte. Parecía que estaría devastada si él se negaba. Incluso Chris miraba con interés. Él se encogió de hombros.
Haz lo que quieras, niño. Entonces, papá. La frente de Q se crispó, pero no era tan mala como padre Q. De repente, Q se dio cuenta de que Charlotte y Chris no eran los únicos que lo escuchaban decir haz lo que quieras. Un montón de otros niños de repente también estaban mirando en su dirección. Esta vez, antes de que pudieran preguntar cómo Charlotte, Q se levantó y se fue en un santiamén. Le estaban pasando demasiadas cosas en este momento que probablemente harían que algunos de sus conocidos se rieran a carcajadas. ¿Cuántas semanas más tendría que aguantar esto? Leer. Estaba decidido a poder leer en los próximos días. En los suburbios de Rentel, Charlotte estaba haciendo su camino a través de su rutina diaria y estaba en camino de regreso a la iglesia, un salto a sus pasos. Ni ella ni su hermano, Chris, tenían nada parecido a lo que podría considerarse un padre. Ni padre ni madre, pero Q, sin importar lo áspero o gruñón que fuera, era lo más parecido que los dos niños habían tenido a una figura paterna. Él refunfuñó y se quejó de que estaba perdiendo el tiempo, pero al final, todavía los cuidó. Charlotte sintió un calor dentro de ella que había estado ausente durante la mayor parte de su vida en los barrios bajos. Era una calidez conocida como expectativa de que hubiera alguien esperándola cuando regresara a casa. Siempre habían sido ella y Chris quienes hacían todo lo posible por robar y proporcionar comida a los otros huérfanos en la iglesia abandonada, pero ahora, siempre había suficiente comida para comer. La primera vez que Q los buscó y trajo un enorme jabalí, su estómago estaba tan lleno que pensó que iba a estallar, pero no se arrepintió de nada. Tener el estómago lleno era un privilegio que nunca pensó que ella o los demás a su alrededor recibirían. Por lo tanto, fue realmente desafortunado que Chris hubiera estado inconsciente en ese momento. Todo lo que pudo comer fueron las sobras que ella le había guardado. Q dio el resto de la carne de jabalí a los demás habitantes de los barrios marginales. Incluso si Q seguía insistiendo en que estaba desempleado y no hacía nada productivo, ya era un santo a los ojos de la gente de los barrios marginales. La comida era vida y la regalaba sin ninguna preocupación. Además, Q tenía este extraño tipo de magia que él llamaba runas, que usaba para reparar casas rotas y reestructurar la iglesia para que ya no hiciera tanto frío adentro. Charlotte se veía mucho más saludable de lo que había estado en toda su vida. Atada cuidadosamente detrás de su espalda, estaba la lanza de madera que había estado usando para practicar junto con su hermano. Los consejos que dio Q aún estaban frescos en su mente. Q no lo sabía, pero el residente promedio del Nuevo Mundo no estaba al tanto de habilidades. La clase Spearman, por ejemplo, no se puede aprender instantáneamente levantando una lanza y pinchando con ella al azar. Ese tipo de sistema no existía. En cambio, uno tenía que aprender a usar la habilidad atribuida a una determinada clase para poder alcanzar el primer nivel de dicha clase. Era un tipo de sistema de tutoría. En el caso de Q, lo que impartió no fue destreza de la lanza básica, sino algo más conocido como destreza de la lanza de la bruja rúnica. Charlotte no tenía idea de en qué tipo de habilidad con la lanza se encontraba la habilidad, pero si era la que usaba Q, mucho mejor. No compartía la misma sangre, pero de todos modos, creía en una sola frase con todo su corazón. Su papá era el más fuerte. Ella no aceptaría otra respuesta. Incluso cuando los aventureros hicieron la vista gorda ante las circunstancias en los barrios marginales, solo Q usó su fuerza por el bien de los demás. Eso fue lo que lo hizo fuerte. Más fuerte que cualquier clase de mitrilo superior. Charlotte apretó los puños. La acción fue una vista extraña, pero entrañable debido a lo pequeña que se veía. Todavía tenía grasa de bebé alrededor de la cara, lo que hacía que sus rasgos fueran más redondeados y sus mejillas ligeramente regordetas. Por otra parte, nadie prestó especial atención a un niño que venía de los barrios marginales de todos modos. Los residentes de Rentel apenas la notaron, si es que la vieron, la trataron principalmente como aire. En este caso, le sentaba muy bien. No iba a ir a las calles principales de todos modos, sino a casa más cerca de las colinas y el bosque distante. Hoy había sido su tarea buscar algunas bayas silvestres y hongos para comer verduras, ya que no se sentía cómoda dejando que Q hiciera todo. No obstante, hoy notó algo extraño. Generalmente, había una entrada abierta que conducía desde los barrios bajos hacia las calles de Rentel. Era una gran puerta amurallada.
Sin embargo, hoy estaba firmemente cerrado con los guardias apostados junto a las puertas gritando órdenes de pánico. Deben haber visto algo desde lo alto de sus puestos de vigilancia lo suficientemente peligroso como para sellar las puertas. Esperar. Charlotte se tomó un momento para mirar las puertas selladas y luego hacia los residentes de los barrios bajos, que aún no tenían idea de ningún peligro. Estos bastardos estaban dejando que la gente de los barrios bajos muriera por cualquier peligro que se acercara. Chris, que caminaba a su lado, también notó este punto e inmediatamente se puso triste. Cobardes, apretó los dientes. Aún así, puede ser solo otra manada de lobos o bestias salvajes. Deberían irse después de que nos escondamos por un par de horas. Charlotte no respondió a su hermano. A diferencia de Chris, ella se había vuelto curiosa y decidió ver qué habían visto exactamente los guardias para cerrar la puerta. Había subido a una rampa cercana y se puso rígida de repente. «¿Esos no son lobos?», tartamudeó con miedo. «Undead. Se dirigen hacia la iglesia». «¿Qué?». Los ojos de Chris se agrandaron. Rápidamente fue a buscar por sí mismo, pero se horrorizó por el gran número que podía ver en la distancia. Los pastizales rodeaban casi la totalidad del área alrededor de Rantel con solo unas pocas colinas para decorar el paisaje. Sin embargo, los barrios marginales estaban adyacentes al bosque y paralelos a una gran colina cerca del terraplén más alejado donde un pequeño arroyo cortaba el pie de la ladera. La elevación de los barrios marginales era más baja que la colina que corría paralela a ella desde donde marchaban los no muertos. Parecían una pequeña colonia de hormigas negras en la distancia, pero la sola idea de que vinieran tantas era aterradora. Los grupos de muertos vivientes errantes no eran infrecuentes en el Nuevo Mundo, en parte debido a que los exploradores entraban y los liberaban de las criptas y tumbas enterradas, pero antes no se había oído hablar de un número tan grande. El gremio de aventureros. Tenemos que pedir ayuda, tartamudeó Charlotte. Chris, sin embargo, negó con la cabeza. Simplemente señaló las puertas cerradas de la calle principal y no habló más. No hubo tiempo para llamar a los aventureros. Los guardias de Rantel que habían visto el disturbio ya debían haber enviado noticias de todos modos. Desafortunadamente, el hecho de que las puertas todavía estuvieran cerradas significaba que los guardias no tenían intención de ayudar a la gente de los barrios bajos hasta que llegaran los aventureros. Como estaba ahora, casi nadie en los suburbios podía ver el peligro que se acercaba. Solo los guardias apostados cerca del sector principal de la calle principal de Rantel tenían una mejor vista, y su respuesta fue cerrar las puertas con llave. Chris no esperaba otro tratamiento. La mayoría de los residentes que estaban en mejor situación trataban a los que vivían en los barrios marginales con total indiferencia. Sin embargo, en cualquier caso, vivir en los barrios marginales era mejor que ser esclavo. Tenemos que advertir a todos, el tono de Chris fue apresurado. Pero no hay otro lugar al que podamos correr, respondió Charlotte. Las puertas de la ciudad principal están selladas y los no muertos no se cansarán. Al final nos atraparemos sin ningún refugio. Los campos abiertos y las colinas son un suicidio. Entonces tenemos que protegerlos, a todos. Chris reunió su determinación y se mantuvo firme en su lanza, moviéndose para interceptar a la horda de muertos vivientes. Espera. ¿A dónde vas? Charlotte agarró el brazo de su hermano. El padre Q nos enseñó a luchar. Si no protegemos a nuestros hermanos y hermanas menores en la iglesia ahora, ¿quién lo hará? El brazo de Chris estaba temblando, pero aún así arrastró los pies hacia adelante a pesar de todo después de sacarlo del agarre de Charlotte. Tenemos que ser fuertes. ¿No es eso lo que nos prometimos para poder proteger a todos los demás? No importa el dolor o las dificultades que atravesamos, somos los mayores y debemos asumir la responsabilidad. Charlotte se mordió los labios y pronto asintió. Su hermano tenía razón. La vida siempre sería dura. Sin embargo, eso no significaba que el trabajo duro y la determinación no pudieran cambiar nada. Está bien, hagamos esto. Charlotte se resolvió a sí misma y se agarró con fuerza a su lanza de práctica de madera. Consideró pedir ayuda a Q, pero una parte de ella no quería ver a la única persona que realmente parecía preocuparse por ella y la gente de los barrios marginales perecer a manos de los no muertos. No podía soportar ese pensamiento.
No cuando finalmente sintió lo que era tener un padre. Ella frunció los labios y rápidamente siguió a su hermano, quien comenzó a moverse delante de ella. A estas alturas, los no muertos ya habían cruzado la cúspide de la colina, haciéndolos visibles para aquellos en los barrios marginales. Como era de esperar, el pánico comenzó a sobrevenir, pero sin ningún lugar a donde ir, algunos simplemente se dieron por vencidos en la impotencia, mientras que otros buscaron refugio en sus casas en ruinas. Ninguna de las dos opciones presagiaba nada bueno, pero tenían demasiado miedo para hacer otra cosa. Solo unos pocos optaron por armarse con todo lo que pudieron, pero ninguno mostró ninguna confianza. El primer lugar al que llegarían los no muertos sería la iglesia, pero no había forma de que Charlotte o Chris se arriesgaran a que los no muertos se acercaran tanto. Decidieron luchar contra los muertos vivientes por las vallas de madera que rodeaban el perímetro de los barrios marginales. Sin embargo, sus expresiones decayeron cuando se dieron cuenta de que alguna bestia o animal lo había destruido por completo. No había nada que pudiera actuar como barricada de ningún tipo. Charlotte y Chris se miraron. Tendrían que luchar solos mientras estaban al aire libre. Ponte detrás de mí, tartamudeó Chris. Solo tenemos que luchar mientras nos defendemos las espaldas. Fue inútil. Charlotte solo le dio a su hermano una débil sonrisa, pero no dijo nada en desacuerdo. De todos modos, así era como siempre había sido su vida. Dificultad tras adversidad. Se echó el pelo hacia atrás con una mano y se preparó. Los muertos vivientes se estaban acercando a su ubicación. Como no querían que sus hermanos menores, que estaban cuidando en la iglesia, se involucraran, los dos habían salido corriendo para enfrentar al enemigo que se acercaba de frente. Lo único que Charlotte esperaba era que sus hermanos adoptivos menores fueran lo suficientemente inteligentes como para esconderse en el sótano de la iglesia por si acaso. Sin embargo, ni ella ni su hermano tuvieron tiempo de recordarlo. Ellos venían. 50 metros. 40. 30. Charlotte sintió que se le secaba la boca. De cerca, los muertos vivientes no se parecían en nada a la ola de hormigas que tenían antes. La mayoría de ellos incluso estaban armados, y no se parecían en nada a los muertos vivientes promedio que solo estaban equipados con armas rotas y trapos andrajosos. Élites. Charlotte susurró su única observación, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué? ¿Por qué venían aquí? ¿Por qué ahora? Se tragó su amargura, pero aún tenía ganas de gritar. La única vez que la vida de ella y su hermano estaba empezando a mejorar, se produjo una tragedia que los aplastó. «Hola Charlotte», gritó Chris justo cuando el no muerto alcanzaba los 20 metros. «Si te dijera que te escapas ahora mismo y me dejes, ¿escucharías la última petición de un hermano estúpido?» Charlotte la fulminó con la mirada. Chris se rió huecamente. «Supongo que no. 10 metros. Prepárense. Como nos enseñó el padre Q. Piernas adelante, brazos doblados, lanza preparada. La destreza de la lanza de la bruja rúnica. 5 metros. 1 metro. Estriquee. Un destello de luz. Sus lanzas se movieron hacia adelante, como serpientes gemelas impulsadas por una víbora enroscada. Sin embargo, sus expresiones pronto se rompieron, la palidez de su cutis palideció drásticamente. No fue que fallaran en sus formas o ejecución, sino que las lanzas de madera que estaban usando se rompieron por completo. Sin embargo, el primer no muerto que los había alcanzado fue derrotado por completo. La destreza de la lanza de la bruja rúnica no solo estaba por encima del nivel básico, sino que, para empezar, estaba adaptada para enfrentarse a enemigos demoníacos y no muertos. Aunque sus lanzas estaban hechas de madera, Q había manipulado las lanzas y había plantado algunas runas para reforzarlas. Esas runas también sirvieron como señal. Estúpidos morrosos. Un destello de rojo entró en los ojos de Charlotte y Chris antes de que los no muertos más cercanos a su proximidad aparentemente se desvanecieran en el polvo. Todo lo que quedó fue una sola lanza roja que sobresalía del suelo en un gran cráter. Ninguno de los muertos vivientes se atrevió a acercarse a él, y desde el momento en que apareció la lanza, algo pareció cambiar en el ejército de muertos vivientes. Independientemente, ni Charlotte ni Chris estaban prestando atención. Estaban demasiado distraídos por un par de puños que los golpearon en la parte superior de la cabeza. Malditos tontos, este no es un lugar para niños.
El eco de un brazo de poste resonó cuando una mano grande levantó la lanza roja incrustada en el suelo. Q había hecho su aparición mucho antes de que los guardias de Errantel se dieran cuenta de que los muertos vivientes se acercaban. Q los había sentido desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, en lugar de enfrentarlos de inmediato, se había tomado la libertad de usar Rune Magic para crear un refugio para que la gente de los barrios bajos se reuniera dentro. ¿Cómo se suponía que había esperado que estos dos mocosos actuaran por su cuenta a pesar de su debilidad y contra un adversario superior? Realmente fue casi digno de mención. Un signo de un verdadero guerrero intrépido. Un celta según sus estándares. Q sintió que sus labios comenzaban a moverse hacia arriba mientras recordaba la vista que había visto justo antes de llegar. Los dos niños aprendieron rápido. Eran menos del 1% de su habilidad, pero la técnica estaba ahí. Papá, lo llamó Charlotte, pero a pesar de sentirse un poco incómodo por la forma en que se dirigió a él simplemente asintió con la cabeza antes de desviar su atención. ¿Muertos vivientes, eh? Había muchos de ellos, y si sus ojos no fueran a ser engañados, podría ver la forma de un demonio comandándolos. Estaba en las mejores condiciones, sin dolencias o desventajas de estado que lo perjudiquen. Perfecto. Alistó su lanza y la dejó plana para que descansara sobre un solo hombro. Había matado al no muerto más cercano, pero había cientos más allá de la colina que aún no se podían ver. Había mucho trabajo por hacer, y solo él podía hacerlo. Bien por mí. Comenzó a caminar hacia adelante, el sonido nítido de sus suelas aplastando los restos como cenizas de los no muertos bajo sus pies resonando en medio del silencio. No te vayas. Charlotte se aferró inconscientemente a la pierna de Q. Se detuvo y se rascó la nuca en respuesta. Él la miró, pero el mocoso parecía que estaba a unos momentos de llorar, por lo que cualquier refutación más dura desapareció de su mente. Si él fuera Skatach, ¿qué haría ella? Pensándolo bien, no debería usarla como base para nada. Probablemente hubo un método mejor en primer lugar. Suspiró y miró a Charlotte a la altura de los ojos. No moriré, dijo con calma. No moriré, repitió con más fuerza, levantándose a toda su altura, con la espalda recta y el cuerpo en equilibrio. Sonrió, mostrando un par de afilados caninos. Creo que es hora de que ustedes dos entiendan de quién están aprendiendo lanzamiento. Lo admitió. Fue lo que Chris pensó en su mente, pero no lo dijo porque el aura de Q cambió. Un gran grupo de muertos vivientes y su comandante. Juego de niños y nada más. Un destello siniestro apareció dentro de un par de ojos carmesí. Retrocede, esta fue la última advertencia de Q. Un aire de sed de sangre comenzaba a formarse a su alrededor que instintivamente hizo que Charlotte aflojara su agarre. El que camina en la tierra de las sombras no teme a los que la pisan. Sus músculos se tensaron. Su respiración se estabilizó hasta que se quedó anormalmente quieta. No había habitantes en la tierra de las sombras que no fueran considerados monstruos para empezar. Q era solo otro de ellos. Entonces, no me mires con esos ojos. Podía ver la preocupación y la ansiedad en los rostros de Charlotte y Chris. Tales sentimientos no deberían haber sido dirigidos a él, quien al final de su propia vida no reconoció el rostro de su propio hijo y lo mató en un combate honorable. Los recuerdos que no formaban parte de su programación como NPC lo estaban haciendo hacer una pausa. Mierda, estaba empezando a enfadarse. Incluso la perspectiva de poder aflojar sus músculos en una horda de enemigos no podía levantarle el ánimo. Se pararon detrás de él. Los que eran impotentes y confiaban en él para su protección. Como aquella guerra de hace muchos siglos. No podía dejar pasar a un solo enemigo. Las cosas que no podía proteger y las cosas que podía. Las cosas que importaban y las que no. Los volvería a perder de vista al final. Una lanza demoníaca. Una lanza carmesí. Pero no siempre fue así. El gris pálido de la corteza del tejo. TCH, no era de los que pensaba en primer lugar. Por tanto, lucha. Charlotte y Chris se vieron obligados a cubrirse los ojos del vendaval de viento dejado en el estela de Q. Sus pies pisotearon el suelo. Rápido. Un paso lento. Más rápido. El destello de un rayo rojo. Una figura indistinta que se difumina entre las líneas de lo imposible y lo imposible. La sangre dentro de su cuerpo rugió con el furor de una bestia salvaje. La sangre caliente de los celtas.
Sus venas aparecieron sobre su piel, sus músculos se hincharon. El espíritu del guerrero. Su lanza giró a su alrededor, un colmillo rojo despejando asientos en medio de la horda. Una bestia disfrazada de humano. No era un insecto. Una figura que miraba a lo lejos frunció el ceño, pero por un momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era eso realmente un humano? Todo lo que podía ver era la forma de un compañero gran demonio. Ya sea 1, 10, muchos o varios cientos, él prevalecería. Luchó en lo alto de una colina distante, sin dejar pasar ni un solo enemigo. Un escudo del pueblo. Un rayo en la oscuridad de las nubes. Un producto de la historia. Un hombre que había protegido a un país. El comienzo de una leyenda del ciclo del Ulster. Antes de ser el sabueso de Chulainn. Antes de que lo nombraran héroe. Pepapaku, él está luchando contra ellos solo. Es como si estuviera brillando. Algo fuera de los límites de la mecánica de Yggdrasil. Un aura de un orgulloso hijo de Luke proclamada y reconocida por la gente. Un hijo de la luz.